Biblias en alto. Esta es mi Biblia, la bendita palabra de Dios. Me preparo a recibir y aplicar la predicación de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Declaro que mi mente está alerta, mis oídos atentos, mi boca cerrada y mi cuerpo sujeto. Después de hoy, mi vida jamás será igual. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. El domingo pasado prediqué sobre el comienzo de la iglesia y hoy voy a predicar sobre el pacto que Jesús hizo con su iglesia. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Aquí es la noche que Jesús fue tomado o la noche que fue entregado. En Lucas capítulo 22. Y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Ahora, estas dos fiestas eran días seguidos. 14 Nisan, 15 Nisan. 14 Nisan era la Pascua. 15 Nisan eran los panes sin levadura, que duraban 7 días. Entonces, el primer día de los panes sin levadura era Santa Convocatoria, era un Shabbat, y el último de los 7 días también era un Shabbat. La Pascua era recordando su salida de Egipto. Recuerden que esa fue la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Entonces, en todas las casas en Egipto, esa noche hubo un muerto. La diferencia es que en las casas de los hebreos, el muerto era un cordero, que había sido sacrificado en lugar del primogénito. Y entonces ellos aplicaron la sangre al dintel y a los 2 postes de la puerta de la casa donde ellos estaban. Y ellos debían conmemorar año a año, el 14 Nisan, 14 Aviv, que es lo mismo, ellos debían conmemorar con la celebración de la Pascua. Ahora, esto era entre las 2 tardes. Recuerden que el día hebreo empieza al atardecer, ahí empieza. Para nosotros empieza a la medianoche, que es el sistema romano, pero para ellos empieza al atardecer, digamos que a las 6 de la tarde, ¿verdad? Aunque eso varía, pero digamos que al atardecer, el momento de ponerse el sol, empieza el siguiente día para ellos. La Pascua debía celebrarse entre las 2 tardes. Ahora, esa primera vez que se celebró la Pascua, se celebró en la noche, ¿verdad? Porque ellos esa noche iban a salir, los iban a ser echados. O sea, cuando a la medianoche se levantaron los egipcios y se dieron cuenta de que en sus casas había muerto su primogénito de los hijos y el primogénito del ganado había muerto, entonces ellos hicieron echados a los hebreos. Ellos debían comer la Pascua con el bordón en la mano, con el salveque en la espalda, con los pies calzados, listos para partir, porque los iban a ser echados. Así que esa primera vez que se celebró la Pascua fue en la noche. Pero con el correr del tiempo, ellos lo celebraban en el día, ese mismo día, pero en la tarde. De hecho, tal vez ustedes recuerden que los judíos que estaban acusando a Jesús no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse. Estaba bien matar a un inocente, pero no contaminarse entrando al pretorio de Pilato, ¿verdad? Y entonces ellos no entraron al pretorio y Pilato tuvo que salir a ellos para no contaminarse, para poder comer la Pascua ese día por la tarde. El Cordero de la Pascua a través de Israel estaba siendo sacrificado más o menos a la hora que Jesús estaba entregando su espíritu. O sea, el Cordero de Dios estaba entregándole su espíritu a su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu, cuando a través de Israel estaban sacrificando el Cordero de la Pascua. Pero no es que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos antes, como algunos han afirmado. No, Él la celebró cuando primeramente se celebró, que es la noche anterior. Cuando primeramente se celebró, cuando primeramente fue instituida la cena allá en Egipto. Ellos la celebraron en la noche. Y Jesús la celebró igual con sus discípulos. A través de su ministerio, Jesús había estado deseando llegar a este punto, porque Él sabía que era la última Pascua, antes de Él ser la Pascua, antes de ser Él el Cordero, que se iba a cumplir. Porque recordemos que la Pascua, cada año que la celebraban, estaban señalando hacia el Cordero de Dios. Nunca se usa el plural, aunque se ofrecían miles de corderos cada vez que se celebraba la Pascua. Siempre se usa el singular, el Cordero de la Pascua, porque cada uno de esos corderos estaba señalando hacia Jesucristo. Juan el
Bautista lo identificó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando ellos se reunieron, Él estaba celebrando la Pascua con ellos la última vez. Vamos aquí en el capítulo 22 de Lucas, comenzando con el versículo 14. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles. Algunos han preguntado, ¿pero por qué lo hizo con solamente los 12 apóstoles? Recordemos que los 12 apóstoles son fundamentales en la iglesia. Jesús levantó su iglesia sobre sus 12 apóstoles. O sea, Él es la piedra angular, pero ellos son los fundamentos, donde Él levantó su iglesia sobre ellos. De hecho, en la Nueva Jerusalén están las 12 tribus y están los 12 apóstoles, allá en la Nueva Jerusalén. Así que, por eso es que Él celebró la última Pascua e instituyó la Cena del Señor con los 12 apóstoles, porque ellos son los que se van a encargar de que la iglesia siga haciéndolo correctamente. Bueno, un poquito atrás, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los 12 discípulos, y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca, porque él sabía que esta era la Pascua que se cumplía ese mismo día. Era la última vez que se iba a celebrar la Pascua de la perspectiva de Dios, porque Él iba a cumplir la Pascua ese mismo día por la tarde. Dice el versículo 16, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahora, se cumplió ese mismo día en el reino de Dios. Ahora, dice, y tomando la copa, hasta el versículo 18, es la Pascua. Comenzando en el versículo 19, es la Cena del Señor. Necesitamos distinguir esto. Él está todavía con la Pascua, versículo 17, y tomando la copa, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Entonces, hasta aquí Él está con la Pascua, y la forma que se expresa es diferente, porque está poniéndole el cierre final, punto final, a la ley y los profetas. Se está cumpliendo en Él. Durante estos siguientes días se va a cumplir la ley y los profetas. De ahí, al primer día de la semana, en su resurrección, se iba a cumplir la ley y los profetas. El Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, iba a suceder en esos siguientes días. Entonces todavía está con la Pascua. Tomando la copa, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, que es el jugo de uvas, hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, ahora el versículo 19 empieza la Cena del Señor. Hasta el versículo 18 está en la Pascua. El versículo 19, y tomando el pan, habiendo dado gracias, o sea, volvió a dar gracias para la Cena del Señor. Primeramente dio gracias para la Pascua. En el versículo 19 empieza la Cena del Señor. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Vean la diferencia. En el versículo 17, repartan la copa entre ustedes. Él no dice: esta es mi sangre. Pero comenzando el versículo 19, entonces está aplicando su cuerpo y su sangre, el pan y el fruto de la vid. Está instituyendo la Cena del Señor, donde les dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Este es el pan sin levadura de la Cena del Señor. Y asimismo tomó la copa, después que hubo cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Los pactos tenían una señal. La señal del pacto que Dios hizo con Noé es el arco iris. La señal del pacto que Dios hizo con Abraham es la circuncisión, porque es un pacto generacional. Es el pacto de Dios con un hombre que produce un pueblo que va a producir el Salvador. El pacto que Dios hizo con Moisés, la señal del pacto es el día sábado. Esa es la señal del pacto que Dios hizo con Moisés, o sea, la ley. Ahora está haciendo el nuevo pacto, el pacto con su iglesia, que muchos afirman que la iglesia empezó en Pentecostés. Están errados. La iglesia empezó al comienzo del ministerio de Jesús.
Y aquí está Jesús haciendo pacto con su iglesia. El pan, que representa el cuerpo de Jesús. El jugo de uvas, fruto de la vid, que representa la sangre de Jesús. Así como estas otras señales son de sus pactos, así ahora la señal del nuevo pacto es la cena del Señor, específicamente la copa. Entonces la señal del nuevo pacto que Jesús hizo con su iglesia es la copa en la cena del Señor. Pasemos ahora, porque ahí empieza la discusión en cuanto a quién lo va a entregar, después empieza la discusión en cuanto a quién es el mayor entre ellos, que era una discusión favorita entre ellos. ¿Quién es el mayor? Quiero que llegamos al versículo 28, Lucas 22, 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Está hablándole a los 12, bueno, ya a los 11, porque ya Judas había salido. Ya aquí está hablándole a los 11. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo, pues, versículo 29, pues significa en vista de lo anterior, en base a esto. Yo, pues, dispongo para vosotros un reino. O sea, les está entregando a sus apóstoles, le está entregando a su iglesia la administración del reino. Desde que Jesús empezó la iglesia, con material preparado por Juan el Bautista, discípulos de Juan el Bautista, empezó con 2, al final de esos 2 o 3 días eran 5. Desde que Jesús empezó con ellos, su iglesia, Él ha estado con ellos. ¿Dónde está Jesús con su iglesia? ¿Dónde está su iglesia? Con Jesús. Para arriba y para abajo, Galilea, Judea, Galilea, Judea. Están ahí para arriba y para abajo. Ahora Él se va. Va a venir el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se van a administrar? Él está delegando en su iglesia entonces la administración, para que la iglesia se administre a sí misma. Dice entonces, versículo 29, yo pues dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí. Entonces, la iglesia ha estado con Jesús, Jesús se va. Ahora entonces Él está pasando la antorcha, por decirlo así. Él está pasándole a la iglesia para que se autoadministre a sí misma. Versículo 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Aquí está la iglesia administrando la cena del Señor. Es la mesa del Señor en el reino del Señor. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. La iglesia le toca administrar la cena del Señor. Son las 2 ordenanzas. La forma que nosotros identificamos una verdadera iglesia del Señor es a través de las 2 ordenanzas y la doctrina. La forma que la iglesia administra las 2 ordenanzas y la doctrina es como nosotros identificamos una iglesia del Señor o que no es una iglesia del Señor. Somos hermanos en Cristo, pero no es una iglesia del Señor. Entonces, versículo 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Es por eso que cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, como vamos a hacerlo esta tarde, y participar de la cena del Señor, solamente los miembros de cada iglesia local pueden participar. ¿Por qué? Hace un momento me preguntaron en la escuela dominical sobre el caso de este hombre que fue separado de la membresía, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 5. Las personas que están bajo la autoridad de esta iglesia y que pueden ser disciplinadas por esta iglesia son las que pueden participar de la cena del Señor con nosotros. Porque los que no son miembros de esta iglesia no tenemos ninguna autoridad. Si se portan mal, ¿qué tenemos nosotros que ver? Nada, no son miembros de esta iglesia local. Pero si son miembros de esta iglesia, entonces están bajo la disciplina. Y estas son las personas que pueden participar de la cena del Señor con nosotros. Y no estamos autorizados a invitar a nadie. ¿Por qué? Porque no es la mesa de la iglesia, es la mesa del Señor. Y nosotros somos invitados. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, de que mi hermano Ricardo y mi hermana Anita dicen un día, yo quiero invitar a mi pastor a comer aquí con nosotros. Y yo le digo a toda la iglesia que vaya conmigo, como que no, ¿verdad? No, pero ¿qué, pastor? La invitación es para usted. Así sucedería si nosotros invitamos gente a tomar la cena del Señor. O sea, el invitado no invita. El invitado acepta, pero no invita a otros. Entonces nosotros somos invitados. Es la mesa del Señor, en el reino del Señor. Y nosotros somos invitados. No tenemos autoridad para invitar. Muchas veces uno asiste a congregaciones donde invitan a la gente, venga, tome la cena del Señor. Ustedes son creyentes, son bautizados, pueden tomar la cena. No, Señor, ¿cómo? ¿Qué autoridad? No hay ninguna autoridad para hacer eso. Nosotros solamente podemos sentarnos a la mesa los que somos miembros de esta iglesia.
la noche que Jesús fue entregado, Él está delegando en su iglesia ya los asuntos finales que quedan. Porque Él antes ha estado con ellos para arriba y para abajo, pero ahora se va. Entonces Él necesita dejar esto establecido para que los apóstoles se encarguen de la administración que le van a pasar después a las diferentes iglesias, para que entonces puedan hacerlo así. Ahora, la segunda parte del versículo 30, eso sí es para los apóstoles. La segunda parte del versículo 30 es a los 12. Y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahí podemos ver que los 12 apóstoles se van a sentar sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y eso va a ser en el milenio. Ahí está establecido que son ellos los que lo van a hacer. Por eso también no pueden haber apóstoles hoy, porque son 12. Jesús se va. De hecho, ese mismo día, a la usanza de los hebreos, Él iba a morir. El Cordero de la Pascua iba a dar su vida. Iba a cumplir la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Y va a resucitar el primer día de la semana. Él va a terminar de cumplir la ley y los profetas en la tumba, cumpliendo el sábado, que es la señal de la ley. Entonces Él, en la tumba, termina de cumplir la ley y los profetas, la señal de la ley. Nosotros hoy, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros hoy lo que tenemos que hacer es administrar bien lo que el Señor nos ha encomendado, como iglesia y individualmente. Amén. Puesto de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Recibe la gloria. Señor, en estos momentos, si hay algo que necesitamos arreglar para poder participar de la mesa del Señor, entonces que podamos arreglarla y a poder acercarnos, no porque somos dignos, sino porque Cristo es digno y porque estamos confesando cualquier pecado inconfeso para poder sentarnos a la mesa del Señor esta tarde. Recibe la gloria en nuestras vidas, que podamos vivir de tal manera que tú recibas la gloria. En el nombre de Jesús.